Muy buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están todos? Ahora es jueves 21 de mayo y vamos a empezar con nuestro servicio, hermanos. Que Dios les bendiga, es un gusto saludarles. Vamos a empezar y vamos a tener un canto especial. Vamos a invitar a Jacob que pase. Él tiene un canto aquí para el Señor. Gracias, Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Vamos a mirar, hermanos, aquí en este estudio, en esta tarde, vamos a mirar el libro de Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Ahí, si tiene su Biblia, hermanos, el libro de Romanos, capítulo 5. Y en el versículo 12 dice la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. También miramos ahí en el versículo 17, ahí mismo de Romanos: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno, está hablando de Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, está hablando aquí de nuestro Señor Jesucristo,
vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, de Adán, pues, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, los muchos, dice, serán constituidos justos. Pero la ley, bueno, hasta allí vamos a leer. Estos tres versículos aquí, cuatro versículos, queremos hablar, hermanos, acerca de por cuanto todos pecaron. El tema se titula por cuanto todos pecaron. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros. Señor, gracias por este día, por este tiempo que nos da de estudiar su palabra. Pedimos que bendiga, Señor, el estudio, bendice los hermanos y danos entendimiento, Señor, danos sabiduría. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, que se dio en la cruz del Calvario por nosotros, Señor, y ahora somos justificados, somos perdonados, somos salvos, Señor, por nuestro Señor. Y Padre, pedimos que bendiga el estudio en esta tarde. En el nombre de Cristo, Señor, se lo pedimos, nos humillamos delante de su presencia. En el nombre de Cristo. Amén. Por cuanto todos pecaron. En el versículo 12, Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por Adán, cuando Adán pecó, el pecado entró al ser humano, y por causa del pecado, por causa de la desobediencia, por causa del pecado entró luego la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos hemos pecado. Entonces todo el ser humano, todos hemos pecado, todos somos pecadores. Hay el libro de Génesis 3:17, dice allí, cuando la mujer desobedeció a Dios y pecó, Satanás le dijo a la mujer, la serpiente le dijo a la mujer, mira, no moriréis, ¿verdad? Le dijo, no moriréis, o sea, no te va a pasar nada, sino que tus ojos serán abiertos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pero Adán y Eva pecaron, ¿verdad? La mujer pecó, comió del fruto y así le dio a su marido, y los dos pecaron delante de Dios. Y en general, entonces, Adán pecó. En Génesis 3:17 dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Dios está hablando con Adán y le dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, ¿verdad? Y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comas de él. Entonces maldita será la tierra por tu causa. Y allí entró el pecado a todo el ser humano, y por causa del pecado también entró la muerte. Dios le dijo a Adán, ¿verdad?, que iba a morir. No murió allí inmediatamente, pero Dios los tuvo que sacar del huerto, ¿verdad? Ellos pecaron y años después Adán murió físicamente. El pecado entró en el mundo, Adán pecó, la mujer pecó, comió y dio a su marido, fue engañada. La serpiente le dijo, mira, no moriréis, allá en Génesis capítulo 3, versículo 4. Así que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces no hay ni un justo. Romanos ahí, capítulo 3, versículo 10 dicen, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En todo el mundo entero, todos hemos pecado. Teniendo carne, sangre y hueso, todos somos pecadores. No importa quién sea, no importa la posición que tenga, no importa dónde esté, ¿verdad? Si es rico, pobre, teniendo carne, sangre y hueso, ser humano, pecador delante de Dios, ¿verdad? Pecador. Todos hemos pecado. Todos somos pecadores. No hay ninguno que no sea pecador. Así que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No hay ningún justo, no hay ni un bueno. El pecado
En Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, o sea que por cuanto Pedro, Pablo, José, Ramón, Luis, por cuanto Jacob, por cuanto Caleb, por cuanto Esther, por cuanto Lidia, por cuanto Roberto, por cuanto Juan, por cuanto todos los que han pecado, todos dicen, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos aleja, ¿verdad? Aleja al ser humano de Dios. Dios es santo, ¿verdad? Y el pecado nos aleja de Dios. Nosotros vivimos aquí en la tierra, pero Dios es santo. Dios es santo. Y hay una división, ¿verdad? El pecado es lo que nos aleja de Dios. Entonces el pecado, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero también hay en Romanos capítulo 6, aquí dice Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. El pecado separa al hombre de Dios, por cuanto todos pecaron, pero Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, dio su vida, envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos, para redimirnos. Miramos en la lección anterior, ¿verdad?, que fuimos redimidos, fuimos santificados en Cristo, ¿verdad? Fuimos salvos, fuimos redimidos, fuimos rescatados, fuimos santificados. Dios amó al hombre, el hombre estando perdido en su pecado, en su maldad, en su inmundicia, en su inmoralidad, pecador, iba con rumbo al infierno, a la condenación del infierno. La palabra de Dios nos dice, Mateo 25:46, irán estos al castigo eterno. Pero Dios en su misericordia envía a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario y paga por nuestros pecados, paga por nuestra deuda. Y vino a salvar al hombre pecador, al hombre perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién estaba perdido? Usted y yo. Todos estábamos perdidos. Pablo dice, yo estaba en otro tiempo sin esperanza, sin Dios, alejado de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos, a las promesas de Dios, alejados de Dios vivíamos, sin esperanza, sin Dios. No había salvación. Pero habiendo oído de Jesucristo, fuimos salvos, fuimos perdonados. La Biblia nos dice en San Juan 3:16, un versículo muy conocido, yo creo que todos se lo saben, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda en el infierno, pues no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego sigue diciendo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Él no quiere que ninguno perezca, que ninguno se pierda. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. Que Pedro, que Pablo, que José, que Ramón, que Juan, que todos sean salvos, que todos sean perdonados. Envió Dios a su Hijo al mundo. ¿Pero qué pasó? Dice ahí que Dios envió a su Hijo al mundo para salvar al mundo. Pero resulta que los hombres, dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Sus obras eran malas. Las obras del hombre, del ser humano, son malas, son perversas delante de Dios. El pecado nos aleja de Dios, nos separa de Dios. Dios es un Dios santo, apartado del mal. Pero el pecado del hombre, la inmundicia, su pecado cochino lo separa de la gloria de Dios. Dios envió a su Hijo para salvar al mundo. Pero el mundo le rechazó al Señor Jesucristo. Rechazó la salvación de Dios. Decidió mejor hacer otras cosas. Adorar al palo, a la piedra, a la madera,
hacer otras cosas, adorar a las criaturas antes que al Creador. Fue mejor a la piedra, a la madera, antes que a Dios. Confió mejor en otras cosas antes que Dios. Hechos 17:30, la palabra de Dios nos dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo, ¿verdad? Con justicia. Juzgará al mundo con justicia. Y también Romanos 5:8, la Biblia nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Allá en Apocalipsis 3:20 dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué se necesita hacer? ¿Qué es lo que el hombre, el ser humano necesita hacer? Venir a Jesucristo, pedirle perdón por sus pecados, reconocer que ha pecado, reconocer que solo no se puede salvar, y reconocer que Jesucristo, Él fue el que pagó el precio, fue el que derramó su sangre, es el único que lo puede salvar. Y dice la palabra de Dios que si se arrepiente de sus pecados, le pide perdón a Dios por sus pecados, se aparta pues después de la inmundicia, de la inmoralidad, primero recibe a Cristo como su Salvador, le pide perdón a Dios por sus pecados y luego después a vivir una vida que agrada a Dios, una vida consagrada para Dios. Pero por cuanto todos pecaron, el ser humano tiene que ahora, las buenas obras no lo van a salvar. Ya hemos mirado en los estudios anteriores. Ahora es por gracia, por la gracia de Dios. Y Dios envió a su Hijo Jesucristo. Así es de que no va a haber otro sacrificio. Fue el único y el último sacrificio. Ya no va a haber más sacrificio por la salvación del hombre. Allá en el libro el Evangelio de San Juan. Vamos a ver aquí el Evangelio de San Juan. En el capítulo 10, mira, aquí hay varios versículos que nos hablan acerca de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo dando testimonio y diciendo, cuando está en letras rojas, es nuestro Señor Jesucristo hablando. Él dice, mira, yo soy la puerta, dice aquí. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, dice aquí. Será salvo. San Juan capítulo 10 y versículo 9. San Juan 10:9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Será salvo. Y entrará y saldrá. Y hallará pastos. Hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. También él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Allá en San Juan 6:51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Cualquiera que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré. Yo doy por la vida del mundo. Y también aquí en San Juan capítulo 10 versículo 18 dice, el versículo 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. El Señor Jesucristo dio su vida. Ya hubo un precio que fue pagado. Ahora el ser humano no tiene que perderse, no tiene que ir al infierno a morir, no tiene que morir y ir al infierno, pasar la eternidad separado de Dios, porque si muere y va a ese lugar de tormento, va a vivir, va a ir en contra de la voluntad de Dios, porque Dios no quiere que ninguno perezca, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, todos tengan la oportunidad de ser salvos, todos tengan la oportunidad de oír el evangelio a través de alguien, a través del radio, a través de la palabra de Dios, a través de alguien que le predique. Todos tengan la oportunidad de recibir a Cristo. Pero
por cuanto todos pecaron, por cuanto todos pecaron. Bueno, todos hemos pecado. El pecado nos separa de Dios. Y ahora todos tenemos que ir al Señor Jesucristo. Unos primeramente para la salvación. Y ahora que si usted ya recibe a Cristo, tiene que estar viniendo constantemente a Cristo para santificar su vida, para ponerse a cuenta con Dios. Isaías 1:18 dice: venid luego y estemos a cuenta. Dice Dios: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, Dios está llamando constantemente: venid luego. También el Señor Jesucristo dijo: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él está llamando constantemente, llamando a la salvación, llamando al perdón, llamando a los que por primera vez les gustaría ser salvos. Solamente tienen que reconocer que Jesucristo los puede salvar, que Él les puede perdonar sus pecados. Tienen que pedirle a Dios perdón por sus pecados. Y tienen que pedirle que venga y que entre a su vida, que entre a su corazón y perdone sus pecados. Y tienen que pedirle la vida eterna. Ya pidiendo la vida eterna, la salvación, ahora Dios llama también para santificación, para que cada persona que ha recibido a Cristo se santifique, se guarde, cuide su vida, cuide su cuerpo, cuide el templo que es el cuerpo, ¿verdad? El templo del Espíritu Santo de Dios. Que viva una vida que agrade, que honre y que glorifique el nombre de Dios. Bueno, hemos mirado aquí estos cuantos puntos, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron. Así es de que el pecado entró al mundo por un hombre, fue Adán, que fue el primer hombre que Dios hizo, ¿verdad? Él pecó, desobedeció, y por causa de la desobediencia, ¿verdad? Él desobedeció, pecó, y por causa del pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y el pecado nos separa de Dios. Y por causa del pecado, ¿verdad?, vino la muerte. Y la muerte, ¿verdad?, la palabra muerte quiere decir separación. Entonces, el pecado aleja de Dios. El pecado separa de Dios. Pero el Señor Jesucristo pagó la deuda, derramó su sangre preciosa. Así es que Él constantemente está llamando a salvación y luego a arreglar sus vidas con Dios. Así de que Dios nos llama constantemente. Vamos a orar por cuanto todos pecaron. Fue el título de este mensaje: por cuanto todos pecaron. Vamos a orar, hermanos. Dios les bendiga. Fue un gusto, ¿verdad?, haber dado esta enseñanza. Esperamos que sea de bendición, de provecho, ¿verdad?, para sus vidas. Y cuídense. Dios les bendiga. Vamos a terminar en oración. Señor, gracias por su palabra. Y gracias por la salvación tan grande. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, que está aquí con nosotros, Señor, y su Espíritu que nos guía y nos dirige. Señor, guarda a cada uno, cuídanos, Señor, para que podamos seguir adelante. Guarda los niños, los jóvenes, los hermanos, y pedimos de su bendición, Señor. Sea con cada uno, Señor. Guarda, Señor, su pueblo, y le damos la honra, la gloria, Señor, a su nombre, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.